Luis. Presente. Monreal Ávila Saúl. Mendoza Maldonado José Juan. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Lara Curiel Maribel. Presente. Ramírez Chávez Felipe. Presente. Olvera Acevedo José Marco Antonio. Presente. Ábalos Mireles Blas. Presente. Macías Zúñiga Gregorio. Presente. Luna Ayala Noemí Berenice. Presente. Contreras Vázquez Osvaldo. Presente. Ramírez Rivera Georgina. Presente. Rodríguez Rodarte Pablo. Presente. Romo Fonseca Luis Gerardo. Presente. Domínguez Campos María de la Luz. Presente. Barajas Romo José Alfredo. Presente. Miranda Lucía del Pilar. Presente. Carrillo Rincón Francisco Javier. Beltrán Díaz María Estela. Presente. Muñoz Menas Gustavo. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Le informo, diputado presidente, que existe quórum legal para sesionar. Le agradezco tome en consideración las justificaciones del diputado Ramiro Rosales Acevedo y del diputado Francisco Javier Carrillo Rincón. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, Giovanna Bañuelos. Con gusto, queda debidamente registrado, señorita diputada. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, aprobación en su caso para que se admita a discusión el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Número 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a los diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Y número 5, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿Alguien en contra? Le solicito, diputado presidente, registre mi voto en contra por ser producto de un dictamen ilegal que viola el artículo 126, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo referente al 164 y 165 de la Constitución Política. De a conocer el resultado. Sí se registra. Le informo, diputado presidente, que existe quórum legal por unanimidad. Disculpe, Muchas diputada gracias. secretaria, no es unanimidad, su servidora votó en contra y la diputada Luz Domínguez también. 23, tenemos 23, Muy bien. tenemos 23 a favor. Diputada Estela también. Y 3 su en contra. servidora Lucía del Pilar Miranda votó en contra. Sí, muy bien, 3 se en registra. contra y 23 a favor. Muchas gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Siguiendo con el orden del día, se somete a consideración de la Asamblea si se admite a discusión el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de conformidad con lo establecido por el artículo 164 primera de la propia Constitución Política del Estado. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación nominal, iniciando por mi derecha. Ello en base en lo establecido por el artículo 134, fracción primera y segunda de nuestro reglamento general, y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Beltrán Díaz María Estela a favor. Hernández Vázquez Ángel Gerardo a favor. Mendoza Maldonado a favor. Giovanna Bañuelos en contra. Álvarez Maínez a favor. Macías Zúñiga a favor. García Vera en contra. Roberto Luébano a favor. Medrano Quesada a favor. Romo Fonseca a favor. Ramírez Rivera Georgina a favor. Lara Curiel Maribel a favor. Luna Ayala Noemí Berenice a favor. Contreras Vázquez Osvaldo en contra. Romo Fonseca Luis Gerardo a favor.
Baraja Romo José Alfredo a favor. María Isabel Trujillo Mesa a favor. Rodríguez Elías a favor. Ramírez Muñoz José Gerardo a favor. María de la Luz Domínguez Campos en contra. Blas Ábalos a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco a favor. Felipe Ramírez Chávez a favor. Muñoz Mena Gustavo a favor. Miranda Lucia del Pilar en contra. Rodríguez Rodarte Pablo a favor. Olvera José a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 22 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Vamos aquí. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, que lo constituyen más de las 2/3 partes de los integrantes de esta legislatura, y con fundamento en lo establecido por la fracción primera del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, se admite dicha discusión. Continuando con el orden del día y conforme en lo establecido por el artículo 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse en esta presidencia. Giovanna Bañuelos en contra. Álvarez Maínez a favor. Macías Zúñiga a favor. María de la Luz Domínguez en contra. Permítame un segundo. Primero la diputada Giovanna. Tiene el uso de la palabra. Se cierra el registro. Disculpe, diputado. Gregorio Macías, sí. ¿Cómo? Lo retiramos. ¿Cómo? Ramírez Ok. Muñoz José Gerardo. Tiene el uso de la palabra el Diputado licenciado presidente Álvarez Ramírez Maínez. Muñoz José Gerardo Según a el favor. registro de oradores. Tiene la palabra, diputado. Pase, por favor. Diputado, para que registre mi participación, Ramírez Muñoz José Gerardo a favor. Se cierra el registro. Pase, adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente, y con el permiso de la Asamblea, de los ciudadanos presentes, miren, yo no tengo ningún empacho en decir por qué voy a votar a favor de esta reforma constitucional. Creo que Les pediría, pero permítame, diputado. Les pediría a nuestros visitantes que demos oportunidad de escuchar al señor diputado. Vamos a escucharlo, por favor. la invitación al diálogo se hace con la disposición de escuchar. Sí. Miren, esta legislatura ha cometido sin duda alguna muchos errores en los que hemos estado involucrados actores de distintos partidos, pero también ha hecho cosas buenas que parecen malas y hoy estamos frente a un ejemplo de ello. La reforma constitucional que hoy votamos es un símbolo de las luchas democráticas que se han gestado en este país desde 1968. Se está probando que la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum no tengan que pasar por este Congreso para ser aprobadas. Yo mismo he recurrido a la consulta popular y se ha votado en contra. Los candados que se están aprobando, para esta reforma constitucional son los mismos que se han dado a nivel federal. Yo entiendo, compañeros, que no han leído la reforma.
no han leído la reforma. Con el 40% de participación de los ciudadanos y de las ciudadanas de Zacatecas, adquiere el carácter de vinculante. ¿Cómo se garantiza ese 40%? Que las consultas populares tengan que darse en el mismo proceso electoral. No hay una elección moderna en la historia de Zacatecas en la que participe menos del 40% de la ciudadanía. Todas las reformas constitucionales van a ser vinculantes. Esta reforma constitucional significa las luchas democráticas que han dado Gilberto Rincón Gallardo, José Goldenberg, Gustavo Gordillo. Toda la gente progresista en este país está planteando este tipo de iniciativas. El movimiento Reforma Política ya propuso estas iniciativas que hoy estamos aprobando en Zacatecas. Estas tal cuales, las mismas. Lo que ustedes están yendo es a una politización absurda. Estamos generando derechos y ampliando derechos para los ciudadanos. Y yo me siento orgulloso de contribuir a esta y otras reformas. También quiero convocar a la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza la diputada Luz Domínguez a que dictamine las reformas de candidaturas independientes que tiene atorada y congelada, la reforma de revocación de mandato que tiene congelada, la reforma de ratificación de gabinete que también tiene congelada y la eliminación del fuero, la inclusión de los objetivos del milenio de la ONU, el derecho constitucional al agua, porque no se vale congelar iniciativas permanentemente y luego acusar de madruguete. Las candidaturas independientes aquí ya las propusieron, las propuso Nueva Alianza y no ha sido para convocar a la discusión de esa reforma. La Comisión de Puntos Constitucionales, hombre. Es un absurdo. Esta reforma que hoy aprobamos es la que miles de ciudadanos en México han esperado. Yo no le tengo miedo a buscar la firma de 24,000 ciudadanos el día que no sea diputado. Yo no le tengo miedo. Y no le tengo miedo a consultar a la sociedad sobre reformas constitucionales. Estamos ante un chantaje burdo, ante un chantaje severo que no vamos a ceder. Tenemos la razón. La mayoría de los integrantes de los movimientos progresistas en el país estarían de acuerdo con esta reforma. Finalmente, yo convoco a que el jueves se atienda con amabilidad y atingencia a los representantes del movimiento Derechos Políticos Ya, del documento que ha firmado y que ha sido publicado hoy en algunos medios de comunicación. Yo planteo que se les reciba y que con la rapidez que se dictaminó esta iniciativa, se dictaminen las candidaturas independientes, la revocación de mandato y otras que ha congelado la Comisión de Puntos Constitucionales de forma absurda y antidemocrática. Y que para eso la ley orgánica y el reglamento nos dan derechos al Pleno y a los demás diputados que hoy estamos haciendo valer. Porque no podemos ser víctimas de quienes congelan las transformaciones. Esta reforma no lesiona los derechos de nadie. Han dicho puras mentiras, que se van a crear mayorías absolutas, que se van a eliminar la representación proporcional. Reconozcan que eso es una mentira. Reconozcan los opositores a esta reforma que mintieron, que dijeron que íbamos a votar cosas que no estamos votando. Estamos votando ampliar los derechos de la ciudadanía. Estamos votando ampliar los derechos de los ciudadanos y lo estamos haciendo con orgullo. Yo sé que no han superado los resultados del primer domingo de julio. Yo sé que no los han superado, pero ya es tiempo de que acepten que en las democracias se gana y se pierde. Muchas gracias, diputado. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos de la Torre para hablar en contra. Adelante, diputada.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Quiero iniciar mi participación dándole lectura al artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, porque irónicamente, aunque nos encontramos en el recinto del Poder Legislativo, parece que muchos de ustedes desconocen lo que nos mandata nuestra Constitución. Artículo 69. De los periodos extraordinarios de sesiones, si algún motivo urgente exigiera la reunión de la legislatura o le pidiera el Ejecutivo fuera convocada a sesiones extraordinarias por la Comisión Permanente para ocuparse exclusivamente de los asuntos para los cuales fue convocada. Quiero recordarles a todos ustedes, compañeros y compañeras legisladores de los medios de comunicación y ciudadanos que hoy nos acompañan, que estamos en el cuarto periodo extraordinario de sesiones. Por lo tanto, fue aprobada una convocatoria el pasado 28 de agosto para que se discutiera el tema de reformas constitucionales solamente de 5 artículos, el 15, 45, 46, 47 y 48. Irónicamente, hoy nos convocan en principio sin que existiera un dictamen de la comisión dictaminadora, que es la de puntos constitucionales, porque no fueron convocados para estudiar respecto de este tema, pero aparte se incluyen 10 artículos más, 10 artículos que no fueron contemplados ni siquiera en el planteamiento original que se expusiera en el seno de la comisión permanente, como el artículo 14, 37, 38, 42, 52, 60, 65, 82, 118 y 119. Estamos entonces discutiendo sobre un dictamen a todas luces ilegal. También decirles que por si se les hiciera poco ridículo el que están haciendo, dan la redacción de un dictamen que o lo hicieron de última hora en la premura de quererlo sacar como un albazo legislativo, o lo hicieron con sus copitas de más, porque en la propuesta del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, ni siquiera se les ocurre mencionar que en el cuerpo del dictamen existe un artículo 42 al que también se le está haciendo una reforma. Mencionan en el artículo único que se adiciona a los artículos 48 bis, 48 ter y 48 cuater, que por si se han tomado la delicadeza de leer el dictamen, pues obviamente no aparecen en el cuerpo del dictamen. Me parece entonces que es lamentable y es ociosa obviamente esta discusión, que nosotros en nuestro derecho naturalmente estamos de recurrir a una controversia constitucional, y que será muy triste ver cómo nuevamente este poder legislativo se exhibe por la falta de conocimiento de quienes lo integran y de puras fallas de carácter procesal. Es cuanto. Gracias, señorita diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Ramírez Muñoz para hablar a favor. Muchísimas gracias. Con el permiso de la Asamblea, con el permiso de nuestros visitantes, simplemente he querido subir a hablar a favor de este dictamen, y debo de coincidir también en algunas cosas que se han mencionado por algunos de los compañeros. Sin embargo, creo que no seremos nosotros quienes decidamos si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Será la mayoría del pueblo de Zacatecas la que determine realmente si estamos haciendo una reforma en beneficio de la gente o en su contra. Yo simplemente estamos hoy discutiendo puntos que son fundamentales y que veo en muchas pancartas de los visitantes de hoy en día, que piden que se legisle una iniciativa popular, que piden que se legisle el referéndum, y que piden también que se dé mayor inclusión a la ciudadanía en las decisiones que toman los órganos de gobierno. En este dictamen que se está discutiendo y con el que se reformará la Constitución está incluido
en este momento. Lo pueden leer y lo pueden constatar. Ahí está el dictamen. Ahí está para que lo lean, para que puedan revisarlo con toda delicadeza y puedan darse cuenta que, tal y como lo comentara mi compañero Jorge Álvarez, pueden ustedes darse cuenta que están en las condiciones de que una vez que esta reforma sea aprobada por los ayuntamientos, en su caso, ustedes también podrán tener toda la libertad de presentar una iniciativa popular, de presentar un referéndum, un plebiscito, mientras se cumpla con los requisitos que se están mencionando. En otros aspectos, simplemente creo que se está equiparando la ley electoral del Estado de Zacatecas, o se tendrá que reformar una vez que pase esta reforma constitucional, a los procesos federales. Hoy no estamos haciendo nada nuevo en Zacatecas, simple y sencillamente lo estamos equiparando a lo federal, y efectivamente también debo de coincidir en que en este dictamen faltaron las candidaturas ciudadanas, efectivamente, pero yo creo que se están adelantando los retractores de siempre a los proyectos que traen beneficio para la sociedad zacatecana. Yo creo que más que nada se trata no de un movimiento ciudadano, sino de un movimiento político que lo único que busca es seguir ganando reflectores para seguir defendiendo algo que es indefendible, algo que no pudieron defender en la campaña política electoral, y hoy día quieren seguir ganando reflectores, para que su movimiento siga vigente. Creo que la Constitución de Zacatecas no merece que tampoco estemos haciendo un espectáculo en el recinto legislativo y en uno de los máximos, de las máximas tribunas. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada María de la Luz Domínguez para hablar en contra. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Les agradezco. ¿Le subes el a la volumen, diputada, por favor? Permítame, diputada. Le suplico, escuchemos a la diputada, por favor. Gracias, presidente. Nuevamente, la mayoría aplastante, autoritaria y irracional de diputados en esta 60ª legislatura optan por la violación a la Constitución Política de Zacatecas. Optan por la ilegalidad para favorecer sus intereses personales y político-partidistas, negándole a la sociedad la posibilidad del diálogo, de la propuesta y el acuerdo, violentando flagrantemente el artículo 167 de la Constitución Política del Estado, porque los diputados deben cumplir la Constitución y ningún servidor público, menos aún los diputados, pueden incumplirla o dispensar su cumplimiento, ni estar por encima de la misma, ni tampoco pueden ni deben violentar el artículo 10 del Reglamento General del Poder Legislativo, porque no se están conduciendo en el ejercicio de sus funciones con legalidad. Hoy, el mensaje que se le envía a los zacatecanos es que sus representantes populares, los creadores de las normas jurídicas, son los primeros en incumplirlas, en violarlas y transgredir el Estado de Derecho. Denuncio desde esta tribuna a todos los zacatecanos que la mayoría autoritaria de legisladores están presentando en este pleno un dictamen ilegal de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, porque la comisión no sesionó de manera legal a convocatoria de su servidora como presidenta, violentando el artículo 126, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 165 del Reglamento General del Poder Legislativo. Por lo tanto, el dictamen que se ha presentado, que se ha leído y que se está discutiendo en este pleno es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, el procedimiento legislativo para reformar la Constitución Política está viciado de origen.
porque se ha violentado los artículos 164 y 165 constitucional, 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque debe agotarse un procedimiento de reforma constitucional mismo que actualmente no cumple con las formalidades legales y por lo tanto está viciado de origen. Asimismo, se violenta el proceso legislativo que debió cumplirse y agotarse para que esta iniciativa de reforma constitucional sea legal, válida y sobre todo constitucional. El proceso legislativo mismo que debe reunir una serie de etapas de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias que establecen el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 93 de su Reglamento General, establecen de manera puntual que tienen como fase la iniciativa, el dictamen de la comisión, la discusión en el pleno, la votación y aprobación y la remisión al Poder Ejecutivo. Y sin embargo, en su etapa segunda de dictamen de la comisión está afectada de nulidad porque no proviene de una comisión que se haya reunido apegándose al procedimiento legal y reglamentario. El dictamen que el día de hoy está en discusión no ha sido emitido por la comisión competente y por lo tanto se está violentando también el artículo 106 del Reglamento General del Poder Legislativo, que señala de manera puntual que las comisiones emitirán sus dictámenes en términos del procedimiento establecido en el capítulo 7º, título 4 de dicho reglamento, y en el cual señala expresamente que la comisión legislativa debe reunirse a petición de su presidente. En consecuencia, el procedimiento legislativo de reforma constitucional no reúne los requisitos para considerarse legal, porque está viciada de origen y violenta los artículos 164, 165 y 167 de la Constitución Política del Estado, 44, 52, 53, 55 y 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 93, 52, 53, 54, 55, 56, 57 de la Ley Orgánica, 106, 107, 108, 109 y 110 del Reglamento General del Poder Legislativo. Esta iniciativa de proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a la Constitución Política y que fue presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD y del PANAL es una iniciativa perversa, engañosa y que va en detrimento de la participación de los ciudadanos en procesos de consulta popular y tiene como principal objetivo la exclusión de las minorías y obtener el control absoluto en los ayuntamientos ante la ignorancia, la indolencia y la incapacidad que ha mostrado en esta Cámara el Partido Revolucionario Institucional para generar acuerdos y consensos. Y lamento profundamente la simulación de algunos diputados, la ignorancia, el desconocimiento y la profunda ignorancia con la que se atreven a subir a esta tribuna, a burlarse de los zacatecanos. Porque debo recordarles que si las candidaturas independientes no están en este dictamen, es porque los coordinadores no la incluyeron en la iniciativa de reforma, no es por otra cosa, porque así como están actuando en este momento, violando la Constitución, avasallando para tratar de sacar un dictamen, perfectamente pudieron haberlas incluido y no lo hicieron. Pero además va más allá y hay que señalárselos con toda puntualidad. Pretenden coartar, limitar y restringir la participación de los ciudadanos y están engañando a los zacatecanos, diciendo que se va a establecer la figura del referéndum y el plebiscito. Pero solamente ustedes, ciudadanos que están presentes y los que nos siguen por internet, pueden leer perfectamente este dictamen en donde se señala de manera muy puntual que para que tengan efectos vinculatorios los resultados del referéndum y del plebiscito tiene que haber sido votado en el mismo sentido el 45% del padrón electoral. Y entonces, si muy apenas van a un proceso electoral el 50% de los electores, ¿cómo es posible que pretendan que el 45% de esos ciudadanos que acudan a las urnas a depositar un voto y también a expresar un sentido en torno al referéndum, al plebiscito, van a votar en el mismo sentido? De modo tal, compañeros y compañeras diputadas, que es verdaderamente
una burla para los zacatecanos, y se los voy a leer por si algunos compañeros no lo leyeron. Dice: cuando la participación total en el referéndum sea superior al 45% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el Estado, en el mismo sentido, el resultado será vinculatorio. Es decir, es una tomada de pelo, es una burla para los zacatecanos y es francamente ofensivo que se suba en esta tribuna a señalar que se le está otorgando mecanismos de consulta popular a los ciudadanos. Finalmente, quiero también expresar a ustedes que esta legislatura está violentando efectivamente el artículo 69 constitucional, porque se convocó a un periodo extraordinario, el cual solo puede ocuparse exclusivamente de los asuntos para los que se convocó, y se están agregando otros artículos: 14, 37, 38, 52, 60, 65, 82, 118, 119 y por supuesto el 42, de modo tal que están violentando la Constitución, porque déjenme decirles que la convocatoria fue muy expresa. Y quiero decirles que además fue publicada en el periódico oficial. ¿Para qué? Para que los ciudadanos conozcan, para eso se publicitan, y que tengan certeza jurídica que lo único que va a tratar el Pleno una vez constituido en los periodos extraordinarios es para lo que se convoca en el periódico oficial, no a lo que se les ocurra o a los que pretendan establecer solo para sus intereses político-partidistas y personales. Concluyo, presidente, señalando que es lamentable que nuevamente la legislatura de Zacatecas se signifique y vaya a ser ejemplo en el país por ser una vergüenza nacional, por seguir violentando la Constitución y la ley solamente por intereses oscuros, y que le están negando a los ciudadanos la verdadera participación en referéndum, plebiscito, candidaturas independientes y por supuesto iniciativa popular. Gracias, presidente. Gracias. Concluida Para la lista de hechos, oradores. diputado presidente. Adelante. Para hechos, diputado presidente. Para hechos, diputado presidente, Miranda Lucía del Pilar. Permítame un segundo. Tiene la palabra, señor diputado. Muy simple una pregunta. La ley establece 40 días para las comisiones para dictaminar sobre las iniciativas que aquí se presentan. Los diputados de Nueva Alianza presentaron una iniciativa para que las candidaturas independientes fueran aprobadas en la Constitución Política del Estado. Si su compromiso con ese tema es real, ¿por qué nunca convocó a la Comisión de Puntos Constitucionales a discutir esa reforma? Diputada Giovanna, tiene la palabra. Gracias, diputado presidente. Puntualizar nada más porque se comentaba que los diputados de oposición hemos malinformado a la sociedad respecto al fondo que tiene esta iniciativa, e incluso invitar a la reflexión a los compañeros diputados de izquierda respecto a lo que van a votar. El artículo 118, pese a que se han empecinado en negarlo, tiene una reducción significativa en la representación en los ayuntamientos. Actualmente, dependiendo de los ayuntamientos, pero tiene una representación en suma de mayoría y de representación proporcional hasta de 20 regidores. En ese dictamen, en el artículo 118, fracción cuarta, se está planteando que se reduzca la representación en los ayuntamientos a 14 regidores. Entonces, no estamos mintiendo cuando decimos del interés de este gobierno y de sus lacayos al interior de este Congreso de hacer de este gobierno un gobierno imperialista. Gracias. Tiene la palabra la señorita diputada Lucía del Pilar Miranda. Adelante, diputada. Sí, mire, para expresar, estoy de acuerdo con la diputada. No podemos estar de acuerdo en las irregularidades que se plantean en esta forma de hacer las cosas. Yo creo que los diputados tuvieron que esperarse a que la diputada presidenta de la comisión llamara a revisar esta iniciativa. De todos modos, no se podía sacar al vapor, no se puede sacar y hacer las cosas a los intereses de algunos cuantos diputados, porque así es como lo han estado haciendo siempre. Nada más
hacer lo que ellos quieran, lo que les haya mandatado el gobierno, y eso es lo que se han dedicado a hacer. Todo esto no es nuevo. Yo creo que siempre han dado los mismos resultados los diputados, y de veras da vergüenza que hagan de esa manera las cosas. Yo no estoy en contra de toda la iniciativa, hay cosas buenas que se deberían de hacer, pero también faltan muchísimas cosas. Lo que dicen en el referéndum no es cierto, no dan participación a los ciudadanos en muchos temas que deberían de estar participando. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una reforma, sí, pero hay que hacerla completamente. Nosotros aquí somos representantes populares. Entonces, también no sé por qué el diputado presidente no pudo darles también alguna explicación aquí a los presentes, porque por ellos estamos aquí. Tenemos que explicarles, porque luego dicen que no han sabido del dictamen o no sé qué, pero tampoco estamos abriéndonos a platicar con ellos y a decirles cómo está exactamente la situación. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Yo creo que está incompleta para mi forma de ver las cosas, que si se aprueba va a ser al vaso, y pues muchas gracias, diputado presidente. Gracias, señorita diputada. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Comentar que efectivamente esta iniciativa busca aplastar a las minorías en los ayuntamientos, ya lo señalé, y que efectivamente reduce los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional sin ningún criterio técnico, simplemente a las ocurrencias de algunos diputados. Si un municipio actualmente se integra por 12 regidores de mayoría relativa y por 8 de representación proporcional, lo reducen a 8 y 6 respectivamente. Y luego encontramos que otros municipios los va a reducir, si tienen 10 regidores de mayoría relativa y 7 de representación proporcional, los reduce a 7 y 5 respectivamente. Es decir, no tiene ni siquiera un criterio numérico, lógico. Y esto obviamente lo que evidencia es el interés de aplastar a las minorías que tienen representación en los cabildos, y esto es francamente lamentable y deplorable. Por el otro lado, sí quiero insistir en que se limita la participación de los ciudadanos en tanto respecto del referéndum y el plebiscito, porque se limitará únicamente a realizarlo el día de la jornada electoral. Se dice que queremos permitir la participación ciudadana, pero lo reducimos única y exclusivamente para que el día de las elecciones vayan a emitir su opinión. Por eso señalo que es una franca burla y que realmente no va a ser un instrumento de participación ciudadana. Pero además quiero también señalar que yo lamento que nuevamente la ignorancia, la falta de interés de conocer cómo sucede el trabajo en las comisiones impida que algunos diputados y por lo tanto desconozcan que la iniciativa de las candidaturas independientes fue dictaminada en la comisión y que sin embargo a petición del profesor Jorge Luis García Vera, este dictamen está pendiente y próximo a dictaminarse, porque que les quede claro a todo mundo, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado por las candidaturas independientes, tan es así que es el único partido que tiene en sus estatutos el 50% de sus candidaturas para aquellos personajes, hombres y mujeres que no tengan militancia activa. Está en nuestros estatutos y ese fue el principal motivo de cambio de nombre y por supuesto de emblema y de estatutos. Yo lamento que nuevamente la ignorancia, la falta de conocimientos aflore en esta tribuna y eso es lamentable porque los ciudadanos no nos trajeron aquí a venir a hacer el ridículo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores. Alusiones personales, presidente. ¿Perdón? Para alusiones personales. ¿Quién está pidiendo? Perdón? García Vera. Correcto, tiene la palabra. Ciudadano presidente, a favor de registrar mi asistencia. Monreal Queda Avilés. registrado, señor diputado, con mucho gusto. Diputado Carrillo, con mucho gusto está registrada. Adelante, señor diputado. Efectivamente, tal como lo expresa la diputada María de la Luz, en la Comisión de Puntos Constitucionales existe dictamen sobre las candidaturas ciudadanas y efectivamente yo le pedía que esto lo mantuviéramos hasta en tanto
podemos lograr los consensos necesarios con los diferentes grupos parlamentarios, porque no queremos como una iniciativa que presenta Nueva Alianza, que nos la maten en el Congreso por falta de consensos. Esa es la razón. Las candidaturas ciudadanas es algo que viene, es algo que está aprobado a nivel federal, ¿sí? Pero mientras no existan los consensos necesarios al interior de esta legislatura, no tiene caso traer un dictamen a que aquí no tiene caso traer un dictamen a que aquí no lo vayan a rechazar. ¿Y dónde quedaron los esfuerzos del grupo parlamentario? Esa es la razón del por qué le pedimos a la presidencia y a la Comisión de Puntos Constitucionales que quedara ahí hasta en tanto se logran y se construyen los consensos necesarios. Es cuanto, diputada. ¿Me permite? Sí, tiene la palabra, diputada, adelante. Gracias, presidente. Pues quiero manifestarles que Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de las candidaturas independientes y que ahora que ya hay disposición constitucional federal para tal caso, estaremos en la disposición de atender el tema, profe, con el compromiso de que sean los ciudadanos independientes quienes puedan seguir participando en los próximos procesos electorales. Gracias. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputado presidente, que por mayoría de los diputados presentes se considera el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. ¿Algún voto en contra? Registre mi voto en contra, presidente. Registre, por favor, el voto en contra de la diputada, el diputado Monreal y la diputada Giovanna y la diputada Pilar. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha. Y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Beltrán Díaz María Estela, a favor. Hernández Vázquez Ángel Gerardo, a favor. Mendoza Maldonado, a favor. Giovanna Bañuelos, en contra. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. García Vera, desde en la Comisión de Puntos Constitucionales. A favor, en contra. Voté el dictamen en contra. Por lo tanto, estoy en contra. Roberto Luébano, a favor. Medrano Quesada, a favor. Romo Fonseca, a favor. Monreal Ávila Saúl, en contra. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Lara Curiel Maribel, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor. Baraja Romo José Alfredo, a favor. Romo Fonseca Luis Gerardo, a favor. María Isabel Trujillo Mesa, a favor. José Rodríguez Elías, a favor. José Gerardo Ramírez Muñoz, a favor. María de la Luz Domínguez Campos, en contra. Blas Ábalos, a favor. Cuevas Arredondo Juan Francisco, a favor. Felipe Ramírez Chávez, a favor. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Miranda Lucía del Pilar, en contra. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, a favor. Olvera José, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 23 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general,
Pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. Jorge Álvarez Maínez, deseo reservar el artículo 46 de la Constitución. María de la Luz Domínguez Campos. Permítame un segundo. ¿Qué artículo, diputado? 46. Diputada, a sus órdenes. El artículo 45, 46, 47, 52, 118 de la Constitución Política. Ramírez Rivera Georgina. Artículo 118, fracción cuarta. Ramírez Muñoz José Cerardo, artículos. Permítame un segundo. ¿Qué artículo, diputada? Diputada Ramírez. Ahora sí, diputado Ramírez. Ramírez Muñoz José Cerardo para reservar el artículo 52. Se cierra el registro y suplico a los diputados hagan llegar sus reservas a esta mesa, por favor. Por escrito. Se cierra el registro y le suplico al diputado Álvarez Maínez pase a leer su reserva. Con su permiso, presidente. La reserva que estoy presentando es muy simple. En el último párrafo del artículo 46 se incluye una leyenda que para mi gusto es tramposa y contradice el sentido, que es en el mismo sentido. Esto quiere decir que no nada más se exige que participe más del 40% de la ciudadanía para que la consulta sea vinculante. Y yo estoy planteando que se elimine en el mismo sentido para que la reforma quede en los mismos términos de la que se aprobó a nivel federal y que propuso el movimiento Reforma Política Ya. Esa es la única reserva que estoy planteando. Gracias. Tiene la palabra la diputada María de la Luz Domínguez para que lea su reserva.
Adelante, diputada. Gracias, presidente. Presidente de la mesa directiva de la 60ª legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 123 del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito reservar en lo particular el artículo 45. Artículo 45. Se propone modificar la fracción cuarta. Actualmente señala los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en el Estado en los términos que determine la ley. Estoy proponiendo, compañeras y compañeros diputados, que solamente se exija el 1%. Por favor, agradezco, le demos oportunidad a la diputada de leer su reserva, por favor. La reserva consiste en que solamente se exija el 1% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para que sean quienes puedan solicitar la realización de un referéndum, porque están estableciendo el 2% y de acuerdo a la iniciativa que hemos recibido de los compañeros que hoy están aquí y de otros ciudadanos, es muy alto el 2%. Pero también se está derogando el penúltimo párrafo de este artículo, porque dice que el referéndum se realizará el mismo día de la jornada electoral, lo circunscribe únicamente a la jornada electoral y me parece que si realmente queremos darle participación a los ciudadanos, pues debe ser en cualquier tiempo, no cada 3 años. Y el último de las reformas de mayor trascendencia es, actualmente dice que cuando la participación total en el referéndum sea superior al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en el Estado, en el mismo sentido, el resultado será vinculatorio. Es decir, necesita que el 40% de los ciudadanos que vayan a las urnas a emitir su sentido respecto de la consulta en términos del referéndum, tiene que ser el 40% de la lista nominal en el mismo sentido y va a ser eso muy complicado, compañeros. Miren, en las elecciones pasadas locales, ningún partido político o coalición alcanzó más del 40%. Y entonces estamos exigiendo que para el referéndum sea el 40%, entonces un contrasentido y va a ser muy complicado que realmente tenga efectos vinculatorios la opinión de los ciudadanos. Por ello les estoy proponiendo que los resultados del referéndum serán vinculatorios para los poderes legislativos y ejecutivos locales y para las autoridades competentes cuando la mayoría de los participantes se pronuncien en un mismo sentido. Significa que si las elecciones en los ayuntamientos, en las diputaciones y para gobernador se gana con mayoría simple, entonces también las disposiciones que se establezcan a consideración de la ciudadanía a través del referéndum o del plebiscito, en este caso concreto del referéndum, pues que también sea por mayoría simple. En eso consiste. El artículo 46 establece y propongo que se derogue el párrafo correspondiente que señala también que solamente podrá hacerse efectivo el día de la jornada electoral para que no se circunscriba únicamente cada 3 años y que durante el tiempo pueda ser presentado por los ciudadanos siempre y cuando cumplan con ese porcentaje. Y obviamente también estamos proponiendo que sea solamente del 1% y que sean vinculatorios cuando la mayoría de los que participen obviamente lo determinen. Es decir, no podemos circunscribir estas dos figuras jurídicas a que vaya el 40% y que sea en el mismo sentido de la lista nominal y por lo tanto que sea obviamente por mayoría simple. El artículo 47 establece de manera específica que se propone que la legislatura del Estado convocará a plebiscito en los términos que establezca la ley a petición de los ciudadanos en un número equivalente al 2% y le estoy proponiendo que sea al 1%. En el artículo 52 estamos en la lectura y estoy proponiendo que no se eliminen las coaliciones. En otro artículo, el 118, estoy proponiendo que no se eliminen los regidores así como se presentó, sin ningún análisis técnico, sin ninguna fórmula y solamente a discreción. Para la integración de los distritos electorales uninominales hay una serie de reglas específicas en la ley electoral que tienen que ver con número de población, territorio, etcétera. Y en el caso de los regidores deben ser los mismos criterios.
Y en este momento esta reforma solamente a discreción y sin ningún criterio similar se disminuyen los regidores, que como ya se los mencioné, se van eliminando de manera general y obviamente lo que les estoy pidiendo es que se quede como está el artículo y que sea un análisis formal, incluso una consulta con la ciudadanía, pero con elementos técnicos, jurídicos y sociales sobre todos, para que sea en ese sentido cuando se pueda modificar. Esas son las reservas, presidente. Gracias. Gracias. Ahora cedemos el uso de la palabra a la diputada Georgina Ramírez. Diputado, ya han sido expresadas algunas, declino la participación. Gracias, diputada. Se suprime y le concedemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Ramírez. Si me lo permite, diputado presidente, nada más, una única modificación que estoy proponiendo en el artículo 52 es cambiar un término, en lugar que diga los partidos políticos podrán coaligarse, estoy proponiendo que diga los partidos políticos podrán presentar candidaturas comunes conforme a la ley y bajo un convenio que contenga fundamentalmente las bases que establezca la legislación correspondiente. ¿Es cuanto? Diputado presidente, aunque sé que ya se cerró el registro para el voto particular, le solicito a petición de los ciudadanos que aquí están que me permita darle una lectura de propuesta de voto particular para el artículo 14, fracción primera. Ya se cerró el registro, diputada. De repente se vuelven muy respetuosos de procedimiento, pero bueno. Agotada la discusión de lo reservado con fundamento en lo señalado por el artículo 124, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, pasaremos a votación nominal cada una de las reservas presentadas y se hará en forma individual una por una. Para ello solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Primero vamos a votar la propuesta del diputado Álvarez Maínez. Quien esté a favor de la propuesta dirá a favor de la propuesta y quien no esté de acuerdo dirá en contra. Por mi derecha. Beltrán Díaz María Estela, en contra. Hernández Vázquez Ángel Gerardo, a favor de la propuesta. Mendoza Maldonado, a favor de la propuesta. Giovanna Bañuelos, a favor. Álvarez Maínez, a favor. Macías Zúñiga, a favor. Roberto Luevano, a favor. Medrano Quesada, en contra. Romo Fonseca Ana María, en contra. Monreal Ávila Saúl, a favor. Ramírez Rivera Georgina, a favor. Lara Curiel Maribel, en contra. Luna Ayala Noemí Berenice, a favor de la reserva. María Isabel Trujillo Mesa, en contra. José Rodríguez Elías, en contra. Ramírez Muñoz José Gerardo, a favor. Las Ábalos en sus términos. Cuevas Redondo Juan Francisco, en contra. Muñoz Mena Gustavo, a favor. Felipe Ramírez Chávez, en sus términos. Romo Fonseca Luis Gerardo, en contra. Baraja Romo José Alfredo, en contra. Miranda Lucía del Pilar, a favor, en contra. En contra, perdón. Carrillo Rincón Francisco Javier, a favor. Rodríguez Rodarte Pablo, en contra. María de la Luz Domínguez, a favor. Olvera José, en contra. Le informo, diputado presidente, que tenemos 14 a favor, 13 en contra, 0 abstenciones. De acuerdo al resultado de la votación, no da lugar a la reserva. Continuamos con queden sus términos originales, continuamos con la reserva de la diputada María de la Luz Domínguez. Iniciando por mi derecha. Beltrán Díaz María Estela, en contra. Hernández Vázquez Ángel Gerardo, en sus términos. Mendoza Maldonado, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Jorge Álvarez Maínez, a favor de la reserva. Macías Zúñiga, en sus términos. Roberto Luevano, en contra. Medrano Quesada, en contra. Romo Fonseca Ana María, en contra. Monreal Ávila Saúl, a favor. Ramírez Rivera Georgina, en sus términos. Lara Curiel Maribel, en contra. Luna Ayala Noemí Berenice, en sus términos. Romo Fonseca Luis Gerardo, en sus términos. Barajas
Romo José Alfredo, en contra. María Isabel Trujillo Mesa en sus términos. José Rodríguez Elías en sus términos. Ramírez Muñoz José Gerardo, en contra. María de la Luz Domínguez a favor de la reserva propuesta por su servidora. Blas Ábalos en sus términos. Cuevas Arredondo Juan Francisco en sus términos. Felipe Ramírez Chávez en sus términos. Muñoz Mena Gustavo en sus términos. Miranda Lucía del Pilar a favor de las propuestas de la diputada, menos en el artículo 52. Carrillo Rincón Francisco Javier a favor de la reserva presentada por la diputada María de la Luz. A favor de la diputada María de la Luz Domínguez. En contra. Olvera José. Le informo, diputado presidente, que tenemos 8 a favor, 19 en contra. De acuerdo al resultado, no al lugar. Queden sus términos. Pasamos a la reserva del diputado Gerardo Ramírez. Por mi derecha. Beltrán Díaz María Estela en sus términos. Hernández Vázquez Ángel Gerardo en sus términos. Mendoza Maldonado, a favor. Giovanna Bañuelos, en contra. Álvarez Maínez a favor. Macías Zúñiga, en contra. García Vera, en contra. Roberto Luevano, en contra. Medrano Quesada, en contra. Romo Fonseca Ana María en contra. Monreal Ávila Saúl, en contra. Ramírez Rivera Georgina en contra. Lara Curiel Maribel en contra. Luna Ayala Noemí Berenice en contra. Romo Fonseca. Romo Fonseca Luis Gerardo, en contra. Baraja Romo José Alfredo, en contra. María Isabel Trujillo Mesa en sus términos. José Rodríguez Elías en contra. Ramírez Muñoz José Gerardo, a favor. María de la Luz Domínguez, en contra. Blas Ábalos en sus términos. Cuevas Arredondo Juan Francisco en sus términos. Felipe Ramírez Chávez en sus términos. Muñoz Mena Gustavo a favor con la reserva Miranda Lucía presentada del por el Pilar en diputado contra. Gerardo Ramírez. Carrillo Rincón Francisco Javier, en contra. Rodríguez Rodarte Pablo, en contra. Olvera José, en contra. 24 en contra y 4 a favor. A ver si les da vergüenza con sus hijos, vendepatrias. Le informo, diputado presidente, que tenemos 24 en contra, 4 a favor, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Quedan sus términos. De acuerdo con el informe de la Secretaría y con fundamento en lo establecido por los artículos 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125 de nuestro Reglamento General, se declara aprobado en lo particular en sus términos y se le dará el trámite correspondiente de su dictamen correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los diputados dentro de 15 minutos a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.
yo te quise un día tanto, tanto, y que en mi vida te tuve tan...